Hoy, 21 de enero de 2025, es el Día Europeo de la Mediación, que conmemora la aprobación del primer documento legislativo de mediación europeo, la recomendación R98/1 sobre mediación familiar, aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 1998. Ya este año se cumplirían 27 años desde que en el marco de la Comunidad Europea se ha puesto la mirada en las cuestiones de la mediación. Este documento persigue dos objetivos claves: visibilizar la importancia de la mediación en la resolución de conflictos y la resolución de acuerdos entre personas involucradas, y también concienciar a la ciudadanía y a los profesionales europeos acerca de los beneficios y las ventajas de la mediación. Desde el Consejo General de Trabajo Social nos sumamos a esta conmemoración porque consideramos que el trabajo social es una profesión clave para el cumplimiento de estos objetivos, pero además porque el trabajo social aporta un valor añadido a la mediación, y es que la mediación está en el propio ADN de la profesión, pues reconoce la importancia de los factores sociales y emocionales en la vida de las personas y su entorno. Esta dualidad contempla cómo las estructuras sociales, las desigualdades, las políticas públicas y el acceso a los recursos pueden afectar a la salud mental y el bienestar de las personas afectadas y ser generadoras de conflictos. Por tanto, los trabajadores y trabajadoras sociales emplean un enfoque integrador para intervenir en múltiples niveles: nivel individual, familiar, comunitario, grupal y, por supuesto, también en los sistemas sociopolíticos. Para conmemorar el Día Europeo de la Mediación, presentamos hoy una buena práctica que destaca por su innovación y por su valor en la estructura del cuidado al mejorar la calidad del entorno laboral, utilizando la herramienta de la mediación de la mano de una trabajadora social, Mamen Olmo Prieto. Mamen es trabajadora social sanitaria del Hospital Universitario de León y mediadora sanitaria y familiar. Forma parte del Registro de Mediadores Familiares de la Junta de Castilla y León. Es fundadora y vocal de la Asociación AMELE de Mediación Familiar en León. La mediación es para ella una forma de mirar e intervenir como profesional al trabajar con pacientes, familias y con profesionales. Como mediadora sanitaria, Mamen en el día a día, en el Hospital Universitario de León, interviene en la resolución de conflictos entre las personas que están pasando por un proceso de enfermedad y sus familiares, y también en la relación con la institución sanitaria que incide en el proceso de salud-enfermedad. En el 2018 fue nombrada mediadora de la Unidad de Mediación de Gerencia de Salud del Castilla y León, cargo que continúa ejerciendo en la actualidad. Querida compañera, hola Mamen. Muy buenas. Un placer que nos acompañes en este espacio para compartir tu experiencia en el tema de la mediación. Así que, para ir abriendo el espacio, para que le contemos a la profesión, a los compañeros, a las compañeras, ¿qué hace una trabajadora social sanitaria en una unidad de mediación en la Gerencia de Salud del Hospital de León, en Castilla y León? Cuéntanos. Bueno, pues agradeceros que tengamos este espacio para compartir la importancia que tiene la mediación, sobre todo desde el trabajo social. La Gerencia de Sanidad de Castilla y León, en el año 2018, crea una unidad de mediación interna para todos los centros y para todas las instituciones sanitarias de Castilla y León, bajo la premisa que el conflicto existe en todos los sitios y, como no podía ser, también en el ámbito laboral. Este conflicto en el ámbito laboral incide no solamente en la persona, sino también en el proceder y en la buena práctica de la propia institución. Todos los profesionales formados en mediación, que la Gerencia de Sanidad hace una formación especializada en este proceso, formamos parte de la unidad de mediación. En Castilla y León hay 11 equipos de mediación, dependiendo de cada área de salud, y en León en concreto, ahora mismo somos 3 profesionales las que estamos en esta unidad de mediación. Se está formando actualmente más profesionales para ampliar este número de mediadores. ¿Cuánto tiempo lleváis? Desde el 2018. Desde el 2018 ha sido una propuesta a nivel de Castilla y León, pues para solventar estos conflictos laborales que se estaban dando y que eran de difícil resolución. Por tanto, ¿estáis en todos los hospitales? Estamos en todas las áreas de salud de la comunidad autónoma. Por cada área de salud hay un equipo. Área de salud, no hospitales. Área de salud. Por eso hay 11 equipos, porque no son solamente hospitales, sino son áreas de salud. Por ejemplo, en León tenemos el área de salud de León y el área de salud del Bierzo.
¿Cuáles son los aspectos más recurrentes en los que intervenís desde estos equipos de mediación? Desde los equipos de mediación, sobre todo los conflictos que se dan es en el ámbito laboral entre propios compañeros. Problemas que se generan en el día a día, el mal ambiente de trabajo, que no se ponen de acuerdo con los turnos, que se quejan constantemente a su jefe superior porque las tareas están sin desarrollar, que están generándoles ansiedad, bajas laborales y acuden al servicio de salud preventiva también por estas situaciones, pero siempre está relacionado con un aspecto de relación personal que previamente ha habido entre esos compañeros. Porque también mediáis entre profesionales y pacientes. No, eso lo hacemos ya desde el trabajo social sanitario, que para mí es una función, como decimos, inherente a la propia profesión. Cierto es que en el ámbito sanitario hay muchísimos conflictos a nivel de paciente-institución, ya no vamos a hablar de profesionales, sino de la propia institución, y ahí es nuestro quehacer casi del día a día. Pero no estaría dentro de este proceso de la unidad de mediación, sino ya sería dentro del propio trabajo social sanitario. Por tanto, la unidad de mediación estaríais hablando más en la mediación entre profesionales. Entre por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente. Es una unidad dirigida casi específicamente a los profesionales. Y desde la experiencia del 2018, ¿va incrementándose la necesidad de la mediación? ¿Va reduciéndose? ¿Cómo evoluciona? Bueno, sí es verdad que ha costado un poquito inicialmente, sobre todo que se entendiera que la mediación es lo que es una resolución de conflictos, pero que es voluntaria, que tiene que darse ese acuerdo por las dos partes, que las dos partes quieren mediar, con lo cual las dos partes reconocen que hay un conflicto y que eso está afectando al ámbito laboral. Desde la dirección del propio hospital, desde los servicios de salud preventiva, son ellos los que nos derivan esos casos que les han llegado y que ellos consideran que son mediables. Ha habido una evolución hasta el COVID, yo creo que bastante interesante de la mediación, y ahora estamos en otro momento otra vez en el que se está intentando impulsar, haciendo una formación importante a otro número de profesionales para que incrementen estas unidades y bueno, pues estamos haciendo trípticos, formación, sensibilización para que todos los profesionales sanitarios conozcan que hay esta unidad y puedan dirigirse a ella ante cualquier conflicto antes de empezar, bueno, pues ¿Y cuando los conflictos se producen de manera jerárquica, interviene también esta unidad o no? Interviene también esta unidad siempre y cuando no es un conflicto puramente laboral, sino que hay un conflicto personal, independientemente de que uno sea un superior jerárquico. Es verdad que el reconocimiento, hablabas antes de que se requiere un reconocimiento previo. Se entendería que también en ese espacio, es decir, en un plano que no es un plano de igualdad, ¿esta unidad interviene también? Interviene también siempre y cuando el conflicto no sea algo plenamente laboral, donde realmente hay una jerarquización de funciones y allá no es mediable. Ya estaríamos hablando en todo caso de otro tipo de solución de esa problemática, ¿no? ¿Cuál consideras que puedan ser las consecuencias negativas de no aplicar la mediación o no aplicar correctamente la mediación? En primer lugar, el conflicto no desaparece. El conflicto lo que hace es agrandarse y acentuarse, generando además, bueno, pues ese malestar a nivel personal y sobre todo ese mal ambiente de trabajo que va a ir increciendo hasta realmente incluso poder perjudicar al propio paciente, a la propia institución. Para mí es muy importante que esa persona o ese grupo que no se ha mediado con ella, cuando vuelva a surgir una situación conflictiva, no va a dialogar, va a continuar pues desarrollando lo que está haciendo, ¿no? Esa confrontación. Entonces yo creo que lo más negativo de no mediar es no dar la oportunidad a la persona de conocer lo que es la mediación y sus beneficios. Se podría decir que el mediar, hacer una intervención de mediación correcta ayuda a que el ambiente de trabajo sea, pues eso, más saludable, más amable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con que hay incidencia y reincidencia en los procesos de mediación? Es decir, ¿hay personas que son más recurrentes o con una mediación inicial ya no es necesario?
A ver, es cierto que la mediación también parte de un trabajo personal de reconocer, ¿no?, que el conflicto no está en la otra persona, sino que todos somos partícipes de poder modificar ese tipo de comportamientos. Sí es verdad que hay personas que son más difíciles de entender que la mediación es una herramienta válida y eficaz en la resolución de conflictos, porque se pone siempre el foco en que el problema lo genera otra persona y el visionarse que todos somos parte de ese conflicto es complicado, pero si tenemos buenas herramientas, si tenemos buena formación, si sabemos dirigir bien el proceso, yo creo que la mediación es muy eficaz. Claro. Entonces, ¿cuáles serían para ti en ese proceso de mediación los elementos que garantizaran el éxito? Primero, que las dos partes estén de acuerdo y quieran mediar. Pero importantísimo que las dos partes se sientan validadas, se sientan reconocidas, no se sientan juzgadas. Eso es importante porque al final una persona llega a la mediación, bueno, pues un poco cuestionándose que si va a ser parte o no de ese conflicto. Me parece que el mediador, la persona que media, tiene que tener unas muy buenas habilidades de reconducir situaciones conflictivas, de poder reformular, de poder validar y dar ese espacio de comunicación válida. Y me parece que es muy importante detectar las necesidades de ambas partes. ¿Para qué? Para reconducir directamente lo que es esencial, para poder dirigirnos a mediar en ese aspecto esencial y no quedarnos un poquito en las meras anécdotas que no nos van a llevar a la resolución del conflicto, ¿no? Claro, pero para lo esencial, ¿qué sería en ese proceso de mediación? Lo esencial sería realmente los intereses que hay en ambas partes. El interés común de ambas partes, no los intereses particulares, sino el por qué estamos en este momento aquí para mediar y qué es lo que queremos ambas partes solucionar. Buscar esa unidad, ese consenso en lo que realmente es importante para ambas partes, ¿no? Y esto normalmente lo hacéis en una sesión, en 4 sesiones, ¿en cómo lo tenéis pautado? Normalmente son varias sesiones porque realmente la primera sesión es informativa, es llegar un poquito a este consenso de qué es lo esencial para ambas partes y qué sería lo mediable en concreto, y bueno, hay veces que en 2-3 sesiones se puede solucionar y otras, bueno, pues hay que esperar a la quinta sesión. ¿Y la institución sanitaria reconoce vuestro trabajo? Hay un procedimiento interno con una documentación desde el inicio del procedimiento. Ellos nos mandan la documentación interna al equipo de mediación y luego nosotros tenemos que devolverles realmente por la misma vía un acta de la mediación, los acuerdos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que está muy integrado en todo el ámbito sanitario este proceso, sí. ¿Y sabes si se está haciendo en otras comunidades autónomas? Desconozco. Yo, de hecho, creía que estaba más implementado a nivel de salud este sistema. Porque sí que, por ejemplo, en Castilla y León yo sé que no solamente en sanidad, sino en educación y en otros campos se están haciendo muchísimos ejercicios de mediación, yo creo que además con muy buenos resultados. Sí, bueno, como veíamos al inicio, ¿verdad? Llevamos ya en el marco de la Unión Europea poniendo el foco y la atención desde hace 27 años en el tema de la mediación. Pero fíjate que centrada en la parte sanitaria, yo creo que es un aspecto bien importante el que nos describes, el que nos aportas. Nosotros el año pasado ya hicimos un documento desde el trabajo social que lo llamamos Aportaciones prácticas del trabajo social a la mediación, en el que diseñábamos y estructurábamos un documento, hablábamos del valor añadido de la mediación, ¿no? En algunos de los aspectos que has comentado, ¿no? Como la comprensión contextual profunda, ¿no? Esa mirada psicosocial de la intervención en la mediación, el enfoque en el bienestar holístico, el trabajo social en tanto tiene en cuenta esta parte emocional y vivencial, la autodeterminación como un aspecto esencial, claramente lo has dicho también, las habilidades de comunicación, ¿no? Pues son importantes. Esta promoción del empoderamiento, porque al final en este proceso de mediación todas las partes ganan. Creo que una de las conclusiones sería que aquí no se pierde, sino que todas las partes pueden ganar, ¿no? Con esta perspectiva de justicia social y restaurativa, que esto siempre es importante,
lógicamente con herramientas donde, por eso hablábamos, ¿no?, de estas cuestiones un poco de cómo ha sido la evaluación del proceso, dónde empezáis, dónde estáis, cómo va desarrollándose, siendo claramente una red de apoyo, ¿no?, en el entorno en el que describes ahora, y lógicamente también desde este enfoque interdisciplinar, aunque en este caso esté más dirigido hacia los compañeros y las compañeras, ¿no? Así que no sé qué otros elementos podrías compartir o querrías desde tu experiencia profesional, porque aquí hablamos de un ámbito concreto que es el trabajo social sanitario, pero sabemos bien que el proceso de mediación también se aplica en la comunidad educativa, en los servicios sociales, en instituciones penitenciarias, en el ámbito del trabajo social forense. ¿Qué le dirías tú a la profesión que está trabajando también con esta mirada de la mediación en otros ámbitos de desarrollo de la profesión? A mí me parece que el intentar crear protocolos de mediación en todos los ámbitos donde el trabajo social estamos trabajando es casi que una garantía para la resolución de conflictos. No solamente a la hora de mediar entre los pacientes, entre los usuarios y la propia institución, sino como una manera de prevenir esos conflictos y también, bueno, pues como una herramienta de autocuidado. Una herramienta de autocuidado en el sentido que si nosotros nos cuidamos, estaremos también más serenos, una persona más serena es capaz de abordar de una manera más clara los conflictos y las situaciones estresantes que se nos están en el día a día, y se podrían hacer, bueno, pues talleres entre profesionales, se podría intentar que la herramienta y las técnicas de mediación las aplicáramos diariamente en nuestro quehacer diario, porque no tenemos que olvidar que la mediación está, como decías tú al principio, en el ADN del trabajo social. Históricamente, la mediación nos ha estado acompañando siempre como uno de los procesos para intervenir en los conflictos entre las personas, y así ha estado validado. Nosotros, como trabajadores sociales, tenemos formación, tenemos competencias, hemos estudiado a nivel teórico todas las teorías de los comportamientos humanos, de los comportamientos sociales, de las interacciones. Quiero decir, tenemos técnicas, herramientas y capacidades para poder abordar los conflictos y la resolución de problemas de manera exitosa. Entonces yo creo que nuestro perfil de trabajo social es un perfil ideal para mediar en estos temas, ¿no? Claramente, Mamen. Pero fíjate, también por dar una referencia antes de terminar, el pasado 2 de enero se publicó la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del sistema público de justicia. La ley enumera y regula entre los diferentes métodos de negociación previa a la vía judicial la conciliación privada. En estos momentos, estos nuevos mecanismos potencian claramente continuar avanzando en el espacio, en el ámbito de la mediación, como un elemento para la resolución claramente de conflictos y de tensiones. Sabemos que la mediación ha de ser voluntaria, ha de ser horizontal, podríamos decirlo, ¿no? Estar en espacios donde la igualdad de la relación sea posible, ¿no? Y por tanto, estos ejemplos como el que nos has mostrado en el día de hoy, pues ayudan a darle mayor visibilidad a cómo en distintos ámbitos del desarrollo de nuestra profesión la mediación, como bien decíamos, forma parte del ADN. Porque también el trabajo social, en lo cotidiano, en lo de todos los días, nuestra intervención está directamente relacionada con espacios de tensión, de conflictos, y esto es importante en manejarlos, ¿no? Por eso el esfuerzo en poner la atención y la mirada en el tema de la mediación. Desde el ámbito del trabajo social, desde el ámbito del Consejo General, tenemos publicadas varios documentos. Como te decía, hace un año hablábamos de estas aportaciones específicas al trabajo social, y este es el camino, Mamen, este es el camino. Seguir reflexionando, seguir formándonos y seguir aportando lo mejor de esta profesión en cómo resolver los conflictos, ¿no? A nivel laboral, que como bien decías al inicio, pues también existen, ¿no? Así que muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por
ayudar a ponerle luz a una experiencia muy, muy concreta en el ámbito del trabajo social sanitario, y gracias por tu contribución a esta profesión. Gracias, y yo creo que tenemos que seguir, como dices tú, avanzando en la mediación. Es propio de la profesión, así que os animo a todos, bueno, pues a interiorizar este proceso como nuestro día a día. Gracias, Mamen, un placer.